Ahora voy a invitar a los ponentes a que vuelvan a subir arriba. No hay sillas para todos, pero vamos, para casi todos, ¿no? Así que alguno así más joven se va a quedar aquí un poquito de pie, como yo, me voy a quedar aquí. Que no esté muy cansado. Ahora no se sienta nadie. Bueno, sí. Rápidamente vamos a hacer una ¿sí? ¿Este? Ah, vale. Este es el que funciona. Este es el que funciona. Bueno, mientras van subiendo, recuerdo que hemos empezado con... Hemos empezado, sí, aquí cerca de... por aquí, ¿no? A todos de pie, venga. Solidarios, nadie ha querido sentarse. Bueno, os recuerdo que hemos empezado con Pablo, que nos ha contado la experiencia en el Líbano, una experiencia de un campo de refugiados sirios, y nos lo ha contado desde ACH. Luego Blanca, desde UNICEF, nos ha llevado hasta Etiopía y nos ha contado la experiencia en Bucro, ¿no? Y nos ha terminado hablando del tema de la higiene menstrual. Francisco, desde el Fondo del Agua, nos ha compartido la experiencia del sistema condominial en diferentes partes de América Latina. A continuación, Sonia, desde el programa Voluntarios del canal Isabel II, nos ha llevado a la zona rural de Perú, contándonos una experiencia bastante integral. Paz nos ha llevado a La Cañada, de la mano de la Universidad de Alcalá de Henares y del Ayuntamiento de Madrid. Cristina nos ha paseado por Jinotega, en Nicaragua, con una experiencia de saneamiento integral de la mano de Ongawa. Os recuerdo que Irene nos ha hablado de los campos de refugiados desde un enfoque de emergencia, nos ha compartido su experiencia personal. Y Beatriz González, de la mano de la Universidad Politécnica de Madrid, nos ha llevado hasta Tanzania, hasta Chamuino, y nos ha presentado el trabajo que hace la universidad desde hace unos años. Lo que quiero es, lo primero agradecerles a todos. Nos hemos ajustado al tiempo. Yo recuerdo, confieso que estaba bastante asustada con el tema de los plazos, pero ha funcionado bastante bien y gracias otra vez a los ponentes. Y ahora la palabra es vuestra. Tenéis la posibilidad de preguntar a cualquiera de ellos las dudas que os hayan podido surgir. ¿Quién tiene el micrófono allí? A ver. Buenas tardes. Me llamo Irene, soy arquitecta con título de experta en cooperación al desarrollo de asentamientos humanos precarios y tengo una pregunta para Francisco. Me ha parecido muy interesante el sistema condominial, nos has vendido muy bien los pros y a mí me gustaría preguntarte por algún contra. Me gustaría saber, por ejemplo, si las comunidades acogen este sistema con naturalidad o si normalmente tenéis que hacer algún trabajo de desarrollo comunitario previo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos haciendo una ronda. Sí, bueno, ya tiene el micrófono ahí, luego vamos para adelante. Yo brevemente, me llamo Beatriz y le quería preguntar a Blanca, porque nos ha hablado del tema de la higiene menstrual y has hecho mucho hincapié en el reparto de compresas, incluso en el uso de compresas reutilizables, que no conocía, pero me imagino que son de tela. Y entonces mi pregunta era si hay alguna experiencia usando copa menstrual, porque, ya que aquí ya se está utilizando y es un poco, es más sostenible, más limpio también, o si a nivel cultural es difícil, por el tema que no lo sé, que quería saber si había alguna experiencia en ese sentido. Teníamos otra pregunta aquí en tercera fila. Buenas tardes, me llamo Carlos, vengo de Energías Sin Fronteras y la pregunta mía es un poco inespecífica en cuanto a la persona o personas que me lo quieran contestar, pero creo que podía aportar algún complemento que me ha parecido que no se ha tocado suficientemente. Son dos cuestiones en relación con las implantaciones estas en zonas rurales aisladas y desde luego bastante deprimidas tanto culturalmente como en los medios. La primera es que el tema de la sensibilización y de la formación es fundamental. Habéis citado uno de los métodos que yo conozco y he hecho que se implante, que es el FAS. Lo que ocurre es que esto conlleva el que la gente que asiste, es decir, los que dan el curso y los que lo reciben,
tienen que tener una subvención. Quiero decir todo esto porque tiene connotaciones luego a la hora de buscarse financiaciones. O sea, hay que buscar las personas o las empresas o las entidades que puedan dar ese curso. Estamos hablando de 8.000 kilómetros de aquí de Madrid. Eso por un lado, pero por otro lado hay un material que suelen ser a base de pictogramas y demás, que bueno, que hay que consolidar. Y luego hay que dar un material físico, que es con el que realmente hacen los mantenimientos posteriores. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión se refiere a, y me parece que no lo habéis tocado, por lo menos suficientemente, que cuando hacemos una prospección para sacar agua, normalmente no se tienen en consideración, estoy hablando de proyectos de cooperación, cuidado, en consideración, digo, proyectos que tengan en cuenta la posible autocontaminación del propio pozo, bien sea por los propios usuarios o bien sea por el ganado que va a beber en las zonas aledañas donde se saca el agua. Esto es fundamental y la experiencia que nosotros hemos tenido es que hay una contaminación importante a base de unos coliformes que se disparan en ocasiones porque no se han tenido en cuenta el preparar unas losas adecuadas o el hacer zonas acotadas para que no entre el ganado en momentos en que no están vigilados, etc. Si os parece oportuno algún comentario, pero yo creo que es importante porque eso tiene también repercusión en las financiaciones. Hay que buscar una parte y en la sostenibilidad, es decir, el estudio de sostenibilidad que cualquier proyecto de cooperación, si se precia, debe de tener, tiene que tener en cuenta estos pasos que hay que dar. Y como todo en esta vida, por lo menos algo de dinero se comporta. Por tanto, las financiaciones deben de tenerlo también en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna pregunta más o pasamos a... ¿Hay más? ¿Veo alguna más? Hola, yo me llamo Libertad y bueno, vengo también de experiencia en cooperación internacional en terreno y ahora estoy en el sector privado con un proyecto empresarial nuevo referente a ecosaneamiento y me gustaría preguntaros pues, a todos si habéis tenido experiencias con sistemas de ecosaneamiento, ya sean con baños composteros o separativos, qué tipo de experiencias habéis tenido, porque he echado un poco en falta este tema. Sí que las letrinas mejoradas se han mencionado mucho, los sistemas más convencionales de arrastre, pero no así con sistemas de ecosaneamiento, y me gustaría preguntaros por vuestra experiencia. Muchas gracias. Vamos a pasar a responder y luego hacemos otro turno de preguntas. Irene nos preguntaba sobre los pros y contras del condominial, más los contras que los pros. Curro. Sí, es verdad que mi objetivo era vender la tecnología y no he entrado mucho en los contras. Bueno, los contras, el primer contra que tenemos es, como decía, como es un saneamiento que se puede adaptar a zonas que son pobres, el nombre ya se asocia un poco al saneamiento de los pobres. Y esto en realidad, bueno, el país donde está más desarrollado el condominial es en Brasil y tenemos, por ejemplo, la capital Brasilia, tenemos zonas residenciales que son CARS se están haciendo y Brasil ya yo creo que ha pasado un poquito esa frontera del saneamiento de los pobres. Pero en muchos sitios es verdad que estamos trabajando y sobre todo cuando hablábamos de ese diálogo con las comunidades, bueno, la primera pregunta que surge es ¿por qué tengo que tener yo tuberías más pequeñas, un alcantarillado más pequeño que estos que son más ricos? Yo quiero el mejor alcantarillado. Entonces, esa es una primera cuestión que bueno, yo creo que se trabaja pues un poco, que con las comunidades no vas a entrar mucho en un poco en las cuestiones de funcionamiento hidráulico, de si funciona o no funciona, pero tienes que mostrar las ventajas que esto les supone. Entonces, cuando eso luego tiene una repercusión de una menor tarifa y una serie de cosas, y luego pues el ver que es... Nosotros una de las cosas cuando trabajamos a nivel de países es intentar los pilotos que os contaba antes que estábamos haciéndolo, no encasillarlos solo en barrios que sean marginales o pobres, sino hacerlo un poquito en todo tipo de barrios para que se vea que es una solución. Nosotros aquí, es verdad que con el fondo a nivel de inversiones intentamos trabajar en las zonas más vulnerables, pero aquí nuestro objetivo es intentar incidir en una política en el que en realidad haya unos presupuestos y se optimicen un poco esos costes y podamos llegar y alcanzar y tener mayores coberturas. Un segundo problema que tenemos es con los ingenieros. A los ingenieros, en cuanto les sacas de la norma, está complicada la cosa.
Yo no soy ingeniero, por eso os lo digo y aprovecho para meterme con los ingenieros. La cosa está complicada cuando nos salimos de la norma, ¿no? Entonces, luego además hay bastantes prejuicios sobre, bueno, voy a tener unos diámetros más pequeños, esto va a suponer mayores atranques, hay una serie de cosas que lo primero que nos cuesta y un poco lo que queremos mostrar es que problemas los sistemas tienen, pero como tiene el alcantarillado tradicional. Nuestra cuestión no es vender la poción mágica para la solución del saneamiento. La solución del saneamiento, yo creo que aquí hablaban de 4 patas, hablan de una cuestión que es bastante compleja, que no es solo una solución técnica. Nosotros lo que queremos poner es enfrentarnos al saneamiento convencional. Y fíjate, y dentro un poco lo que nosotros proponemos es una metodología que incluso al final, si con los políticos, si con las comunidades tú elecciones el saneamiento convencional, tú vas a hacer tu red convencional. Si al final la comunidad no quiere un saneamiento para pobres, tú no la has llegado a convencer, tú al final vas a hacer un saneamiento que es distinto, ¿no? Ese es el segundo problema al que nos enfrentamos, ¿no? Las normas, también que decía, hay en países que no podemos salirnos de las normas, entonces hay un trabajo no solo de ejecutar soluciones que muestran que funcionan, sino tener la posibilidad de modificar la norma, y eso en muchos países, bueno, en todos los países, es un tema bastante complicado. ¿Más problemas? No sé, yo te diría que esos son los básicos. Los demás son los mismos que tienes en el alcantarillado convencional. Cuando tienes en lugares donde tienes consumos muy bajos de agua, vas a tener problema en el arrastre, pero lo vas a tener en el condominial y lo vas a tener ahí. Cuando estamos hablando de zonas inundables, bueno, tienes una serie de problemas que los tienes en el convencional que aquí también los vas a tener. Otro de los problemas, y ya termino con esto, quizá es que supone una manera diferente de trabajar y supone el tener personas que trabajen diferente. Y eso supone formar, eso supone el que las personas aprendan, y para muchos países pues, en los que estamos llegando no se ha trabajado prácticamente en condominial antes. Entonces, las cosas hay que ir despacito, hay que ir poquito a poco. Pero es una solución fantástica. La siguiente pregunta es la de Beatriz a Blanca sobre la higiene menstrual. Dos cosas. En cuanto al tema de las compresas reutilizables, efectivamente son de tela con un material absorbente en la parte central y son reutilizables. Esa es un poco la ventaja de la sostenibilidad. Entonces, lo que es importante es saber con qué cuentan ahora mismo las niñas y las mujeres para sus periodos, para sus reglas. Y en muchos casos son trozos de tela, de ropas viejas y nada más. En el caso de aquí también cambia mucho en la zona rural respecto a la zona urbana, ¿no? En la zona urbana, Helen y Meaza, las mujeres que veíamos antes que han montado su pequeña empresa, ellas, su preocupación era en la competencia de las compresas desechables, que es lo que se puede comprar allí por el mismo precio. O sea, ellas vendían por un equivalente a €1,30 3 compresas reutilizables, que es lo que valen 10 compresas desechables. Entonces, bueno, nosotros de UNICEF potenciamos eso por muchísimos factores, incluyendo pues, el desarrollo del comercio local y que es una opción sostenible. La copa menstrual. Me alegro de que me hagas esta pregunta. Yo esta misma pregunta la voy haciendo regularmente a la gente que es más experta en este tema, sobre todo en UNICEF. Y yo creo que llegará, pero ahora mismo hay 2 limitantes para que no estemos trabajando con esa opción. La primera es cultural. Ni siquiera trabajamos con tampones, porque todo lo que suponga introducir algo en el cuerpo choca muchísimo. O sea, ya hablar de la regla, hablar de la menstruación en la mayor parte, en muchísimas culturas, es muy costoso. Aquí mismo no hacemos más que escondernos. O sea, cuando le has visto tú a alguien, a una compañera de trabajo, pedirle un Tampax a otra delante de un chico. Pues no. Entonces, es una de las cosas que creo que a mí me hicieron reflexionar, ¿no? En Etiopía, de que no había ningún problema en que una niña fuese a preguntarle, a decirle a la profesora, tengo la regla, necesito entrar ahí delante de sus compañeros, ¿no? Y ese es un tema cultural. El otro tema es de higiene y de salud por el tema del agua. O sea, una copa menstrual requiere que la limpies con agua en buenas condiciones, que no siempre está disponible.
Muchas gracias, Carlos. Energías sin Fronteras nos preguntaba por dos temas relacionados con la sostenibilidad. Uno, la sensibilización, el FAS. No sé si alguien ha trabajado con FAS. Bueno, yo puedo contestar un poco. Había dos preguntas ahí, ¿no? Que sí que un poco aparecían, ¿no? Que es verdad que por la falta de tiempo no he podido a lo mejor profundizar más, ¿no? Yo creo que hay dos claves, ¿no? En el tema de la sensibilización y el trabajo en promoción de higiene. No sé quién lo mencionaba hoy a lo largo del día, ¿no? Pero claramente ahora ya se empieza a quedar todavía con un perfil más bajo, ¿no? Porque el saneamiento empieza a subir y la promoción de higiene, ¿qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que buscar el encaje institucional, también desde el enfoque basado en derechos, quién tiene esa competencia, buscar lo máximo ese encaje, ¿no? En el caso de Nicaragua no es FAS concretamente, ¿no? Es esa metodología que estábamos hablando. Evidentemente la implementación tiene un coste, no vamos a decir que no, pero es verdad que todos los materiales, todo lo que se utiliza existe, no ha habido que hacerlo, es un tema de impresión y se supone que depende de salud, con lo cual hay una parte, ¿no? De todo eso que está institucionalmente encajado. No en todos los países sucede lo mismo, ¿no? Ahí está el tema también de la vinculación, por ejemplo, con el agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nicaragua también se está intentando hacer una vinculación de las propias entidades a cargo de la gestión del agua para que puedan asumir una parte de promoción de higiene y saneamiento. Evidentemente la fórmula, o sea, tenemos experiencias más y menos exitosas, o sea, que yo creo que no está resuelto, pero también puede ser una de las opciones. Y para mí la otra es la vinculación con salud, ¿no? Y con educación, porque ahí al final muchas veces están los currículos, ¿no? y está ahí, pero a lo mejor hay que explotarlo más, ¿no? O sea, que esas vinculaciones con todos los encajes institucionales y todas las puertas de entrada, yo creo que hay que aprovecharlas, ¿no? Y luego aprovecho también el otro tema de la contaminación, que era un poco lo que yo intentaba explicar con esa parte de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos incorporar siempre una componente de planificación y de gestión integral del recurso hídrico que al final implica eso, ¿no? Cuando hablamos de protección de áreas de recarga y protección de fuentes, es de hacer ese análisis de dónde están esas zonas y protegerlas convenientemente. Intentamos trabajarlo a varios niveles, desde el nivel más local, de tal manera que la gente que está involucrada en la promoción de higiene y en la propia gestión del agua reconozca, sepa la importancia de la protección de esas zonas, de tal manera que sean ellos mismos promotores y garantes, ¿no? De que eso va a permanecer en el tiempo. Intentamos conectar con un nivel más global de planificación, ¿no? Lo que pasa es que ahí depende mucho de cuál es la situación del país, ¿no? Y cómo es el contexto institucional, ¿no? En el caso de Nicaragua, pues está ahora trabajando con una política de gestión de recursos hídricos, pero aún está por hacer, ¿no? Y por implementar. La última pregunta nos la hacía Libertad, así en general, preguntándonos por ecosaneamiento, si alguien ha tenido una experiencia con este tipo de solución tecnológica y social en el tema del reuso. A ver, Sonia. O sea, no sé si va a responder a lo que preguntabas. Nosotros sí que hemos empezado a promover la letrina seca en ese sentido. Trabajamos en zonas donde habitualmente falta agua. O sea, por ejemplo, el tema de Perú se sale, o sea, el que te sobre el agua casi no tiene, sin hablar de calidad, claro. Pero normalmente es al contrario, es mucha deficiencia. Entonces, promover cualquier sistema que de por sí ya requieres un cubo de agua y lo que tienes que luego utilizar los residuos cuando tampoco hay, pues puedes contratar una máquina porque no hay disponible, porque no la puedes pagar. Entonces, hicimos un estudio y ya lo hemos puesto en marcha en una escuela técnica en Haití que tiene 500 alumnos, con lo cual era una buena experiencia piloto, y ahora lo hemos llevado a la India, donde también, aparte de su problema de saneamiento, cada vez tienen más sequía, y son letrinas, es que si estuviera mi compañera te lo explicaría mucho mejor, porque yo la parte técnica no es la mía, pero son letrinas donde diferencias, la propia taza diferencia aguas grises de aguas negras, no sé si se conoce. Entonces las aguas grises van por un filtro, van a terreno, no pasa nada. Las aguas negras luego se mezclan con una parte que está estudiada cuál es, no sé si era pues una de heces, dos de cecina, será la hora de comer, de ceniza, que la absorbe y la chupa, y luego además en una cantidad
que cuando la propia persona abre una puertecita y puede sacar eso, no es contaminante y puede, por ejemplo, utilizarla en el campo. Entonces, era una medida que buscábamos, primero, que fuera sostenible con el tema de la escasez hídrica y además que luego no supusiera bueno, pues más residuos contaminantes. No sé si te sirve como ejemplo de letrina eco. Tenemos tiempo para un turno de preguntas más. Una cosa fenomenal, estupendo. Como estoy aquí nosotros sí hemos tenido experiencia en Nicaragua, Guatemala o Filipinas. Incluso en Filipinas hay una organización, la Universidad de Albay, que las ha usado para respuesta en emergencias, cuando con las corrientes, las desastres naturales que nos suele sufrir el país, pues normalmente hay desplazados crónicos y sí que han ensayado incluso el Ecosan en emergencias. Pero el problema es el nivel de rechazo al cambio que supone el uso de este tipo de letrinas. Entonces, normalmente las experiencias de introducción de ese tipo de letrinas en sitios donde no se vienen usando es muy complejo. A nivel social es complejo. Desde el punto de vista técnico es súper eficiente, pero los problemas sociales es lo que más cuesta y donde no hay tiempo muchas veces y se opta por otro tipo de solución más efectiva. Sí, para completar, el arroyo que habéis visto, el arroyo Migueles, que pasa por el municipio de Madrid y de Rivas, tiene unos olores horrorosos. Entonces sí que se hizo la propuesta de una fitodepuración. Si alguien me da el método para que un alcalde de un municipio acepte una fitodepuración, fantástico. O sea, ha sido imposible el admitir que un sistema de depuración de ese agua para que pueda verter directamente mediante la plantación de unos juncos de agua, de unos nenúfares, inviable. Entonces, bueno, esa es la experiencia. Por otro lado, también ofrecer a quien le interese una publicación electrónica sobre saneamiento ecológico, sobre letrinas secas, que se ha hecho desde la Universidad de Alcalá y que está disponible para quien lo quiera. O sea que también por ir compartiendo, ¿no?, toda la información. Tenemos tiempo para una ronda más, decía antes. ¿Alguna pregunta que os haya quedado? Buenas tardes. Una preguntita para Pablo, alcalde del proyecto de Líbano. Me ha sorprendido cuando dijiste que la gente pagaba para los servicios de agua potable y de saneamiento. Que dijiste que pagaba hasta 40% de sus ingresos mensuales para agua potable y 15% para saneamiento. No sé si es algo sobre que habéis trabajado vosotros para generar, no sé, esa disposición al pago, para generar una mini economía y que sea sostenible todo, o si es algo impuesto por los señores de las tierras estos, o me ha sorprendido oír esto, porque muchas veces intentando hacer las cosas bien y construir sistemas sostenibles, intentamos, donde no había esa costumbre de pagar, pedir una tarifa, aunque social, que no cubre los gastos ni de lejos, pero es muy difícil y en muchos casos imposible. Entonces, ahí en un campo de refugiado me ha sorprendido positivamente. Teníamos otra pregunta delante, ¿sí? Sí, una pregunta para Paz. Cañada Real tiene 50 años. ¿Cómo es posible que en 50 años no se haya podido solucionar el saneamiento en una comunidad autónoma que hoy tiene sobre $30.000 anuales de renta per cápita? ¿Alguna más? Si os presentáis, tomo nota. Hola, yo me llamo Paco. Quería preguntar algún tipo de experiencia en tema de pago de cuotas para mantener sistemas colectivos de saneamiento. ¿Algún tipo de experiencia para mantener ese tipo de plantas condominiales o ese tipo de plantas, digámoslo, comunitarias? Porque con el agua es más fácil, pero con saneamiento todo se complica.
¿Estamos? Bueno, gracias por la pregunta. Cuando he dicho esos costes, es el coste del servicio. Ese servicio es privado, no es un servicio regular. En Líbano, por ejemplo, sí que hay un operador, que es en este caso el Beca Water Establishment, que teóricamente regula el acceso al servicio, pero al estar en una zona informal no tienen derecho al acceso a redes. Entonces estas personas están a expensas de vendedores privados de agua que llevan el agua en camiones y la venden, por decirlo de alguna manera, al mejor postor. De alguna manera, el deslodaje, el absorber los lodos, pues también tiene un coste de un camión que viene con la bomba y te vacía los tanques, que no son ni fosas sépticas. Entonces es un mercado totalmente irregular y sin regular, quiero decir, para la redundancia. Entonces están a expensas de esa incertidumbre. Nosotros ese servicio no lo estamos cobrando. O sea, todos los servicios de water tracking que mostraba, ese seguimiento que hacemos, ese control de los caudalímetros con sensores, es para asegurar que todas las personas están recibiendo ese agua. Pero las personas que que si no tuvieran esa asistencia estarían en esa vulnerabilidad. Pero no solo en Líbano, sino en Middle East, en muchas de las zonas, en Cisjordania, por ejemplo, estamos con el mismo problema. La gente depende de vendedores privados de agua y ese precio que se paga es el normal, tanto para acceso al agua como para saneamiento. Y bueno, y en general, en grandes centros urbanos también, en las zonas informales, están pagando hasta 10 veces el coste del agua entubada. Sí, es una pregunta bastante pertinente o impertinente, no lo sé. El tema es que desde hace 40 años, efectivamente, el problema de Cañada, las familias se fueron asentando en Cañada. Yo creo que son tres componentes. En primer lugar, el tema del territorio y de la propiedad del terreno. Cuando se analizan las políticas públicas de desmantelamiento y de realojo de la población que vivía en poblados chabolistas desde los años, pues desde el consorcio de la población marginal al final de los años 80 hasta hoy en día, solían estar ubicados en terreno privado. La gestión, se llegaba a una negociación con el privado y se hacía una intervención desde lo público. Lo que sucede en Cañada Real es que cuando se hacían estos movimientos, este realojo de las familias para mejorar sus condiciones de vida, ese terreno era vía pecuaria que dependía del Ministerio de Agricultura, luego dependió de ICONA. Entonces, la gestión era mucho más compleja, tan compleja que se dejó pasar. Y se dejó pasar y vino un consentimiento administrativo desde hace 40 años. Eso por un lado, desde el punto de vista de la administración. Por otro lado, desde el punto de vista de la mal llamada cronificación de la pobreza. Es decir, aquí en Madrid el pobre algo habrá hecho para ser pobre. Entonces, hay cierta reticencia a mejorar las condiciones de vida de alguien que está en extrema vulnerabilidad, porque no deja de ser una situación en la que bueno, pues hay muchos estigmas, como decía antes. Y por otro lado, hay un tema que uno se cuestiona de por qué no lo hacen ellos. Lo hacen porque también la población es muy heterogénea. Tenemos ahora mismo cerca de 32 nacionalidades diferentes. Tenemos la etnia de los rom, hay payos. Es un crisol de culturas. Entonces, la cohesión social no es fácil y existe cierta desconfianza de unos con otros. Entonces, es muy difícil que se puedan organizar y que puedan llegar a un sistema comunitario de gestión de saneamiento. Entonces, hay una dejación. Por otro lado, hay una supuesta cronificación de la pobreza, que además es un suelo, repito, no urbanizable, no se puede meter un resaneamiento, pero entonces vamos a consentir y vamos a decir efectivamente aquí viven 7.000 personas. Y por otro lado, esa cohesión social falta. La última pregunta general, si conocemos alguna experiencia de pago de cuotas de sistemas colectivos en temas de saneamiento. Sí, bueno, lo primero yo creo que tocas un tema que es crucial y es bien importante y es un problema que es un gran reto. La primera cuestión que yo diría es que una de las primeras claves es que tú tengas en cuenta eso para definir el sistema que vas a hacer. O sea, tú tienes que hacer un estudio de viabilidad y tienes que coger y tienes que ofrecer un sistema
que represente unos costos que pueda asumir la comunidad. La comunidad también es muy heterogénea. Hay gente que va a poder pagar, hay gente que no va a poder pagar, y tú vas a tener que ver un poco cómo es el sistema de tarifas que tú vas a poner, y vas a tener seguramente en una comunidad que tienes una parte de la población que tiene muy bajos ingresos, vas a crear un sistema cruzado de tarifas. ¿Cómo abordar el saneamiento? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que la mayoría de las veces funciona mejor si lo asocias a la tarifa de agua que si lo asocias solo. Eso es, bueno, es un poco utilizar la lógica, parece simple, pero no en todos los sitios se hace, y es algo que te ayuda. Otra cuestión que es importante es ver, y aquí nos metemos en cuestiones que son un poquito más complicadas, y nos metemos en cuestiones de políticas y cómo utilizas tú un poco las políticas para hacer subsidios cruzados, no dentro de la comunidad donde estás trabajando, sino entre las zonas urbanas con las zonas que son periurbanas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que pasa es que te metes en un tema de políticas que es bastante interesante y ver, y un poco la cuestión es utilizar lo que son subsidios cruzados. Hablamos de temas como puede ser el canon de saneamiento. Bueno, hay cuestiones, lo que pasa es que son cuestiones que son complicadas, sobre todo para las partes rurales, donde parece que hay una frontera para la política pública y no entra, y se deja a las comunidades que se tienen que arreglar cada uno con lo suyo. Pero yo creo que esas dos cuestiones son bien importantes. Sobre la primera cuestión, es un tema también fastidiado, porque tenemos en casi todos los países unas normativas que están copiadas o bien de los Estados Unidos o bien de aquí de Europa, que te impone unos, por ejemplo, para el tema de la calidad de los efluentes de aguas residuales, unos estándares muy altos que te suponen el poner soluciones que te pueden llegar hasta un terciario y que te hace que sean soluciones muy caras y que al final no se pueden pagar ni operar, ni mantener. No hay todas esas normativas que tenemos aquí, que han sido el producto de una maduración del sector, donde un poco la normativa ha madurado con el sector, se intenta poner en los países sin tener el sector maduro. Entonces, hay un trabajo importante a hacer a nivel de normativas, donde se tiene que ver un poco cómo se deja madurar el sector y cómo se pueden llegar a ofrecer soluciones que quizá no respeten esa norma tan exhaustiva a nivel de coliformes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que tienen en muchos países latinoamericanos, los tienen más exigentes que aquí, que en España. ¿Cómo puedes llegar a poner soluciones de bajo coste, un tipo de soluciones que te permita por lo menos el que las soluciones funcionen? Y como ejemplo, si quieres, de tarifa, yo creo que hay un país que es bien interesante cómo tiene el sistema de tarifas, es Colombia. Si tienes la oportunidad de ver cómo Colombia tiene un sistema de tarifas cruzadas, donde tienes una tarifa dependiendo un poco el sector, es un tema bien interesante. Si le puedes echar un ojo a Colombia, yo creo que es un buen ejemplo. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. La verdad es que tenemos ya poco tiempo. Bien, entonces han quedado solucionadas todas nuestras dudas. Bueno, pues entonces no me queda más que agradecer a los ponentes que nos hayan acercado a estas realidades tan diferentes y no tan diferentes, que hemos visto retos que se comparten en este tema del saneamiento. La verdad es que creo que compartís conmigo que ha sido un lujo, un privilegio tenerles a todos aquí. Gracias también a los ponentes de la mañana que han compartido su experiencia con nosotros, y creo que bueno, ha quedado bastante trabajado el tema del saneamiento. Creo que le hemos echado aquí muchas horas, pero todavía hace falta mucho más. El reto es enorme y os invito a todos a seguir trabajando desde los diferentes sectores, desde donde estéis: universidad, ONGs, empresa privada, gobierno, etcétera. La jornada no acaba aquí. Quería agradecer a los ponentes, pero la jornada no acaba aquí. Continuamos ahora con la parte más práctica, con un taller que nos va a ofrecer el profesor José Antonio Mancebo, que es responsable del grupo de cooperación, a ver si lo digo porque tiene un nombre, sí, Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo. Este taller no va a ser aquí, va a ser a 2 minutitos andando. Vamos a encontrar personas con el peto de Ongawa en el camino que nos van a indicar cómo ir, y es un taller que dura como 1 hora, en el que vamos a ver una forma demostrativa de construir una letrina, al que os invito. Pues nada más, os espero ahí en el taller y muchísimas gracias por habernos escuchado. Una cosa,
Recordaos simplemente lo que decíamos esta mañana, vamos a seguir intentando visibilizar el saneamiento para que esté en el centro de atención de la sociedad en general y de nuestras organizaciones. Recordaos que estamos a lo largo de esta semana, el próximo domingo es el Día Mundial del Saneamiento. Recordaros que estamos moviendo en redes sociales una acción para visibilizar la importancia del saneamiento y para visibilizar que al ritmo actual no vamos a llegar a cumplir la meta de saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Animamos a haceros eco de la acción, a moverlo para que se hable, se escuche, se debata y se tomen decisiones. La etiqueta, el hashtag es Así no llegamos. Venga, gracias.